Hola amigos, buenas tardes. Desde la sede europea de Naciones Unidas aquí en Ginebra les transmite Juan Gasparini. Está compareciendo en este momento el Estado de Ecuador por el examen que tiene que reunir cada país que ha ratificado un pacto de la ONU. Y en este caso se trata del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces esas sesiones son abiertas al público y hay mucha presencia de organizaciones no gubernamentales. De allí que Asdrúbal González, de National Human Rights Network, está presente, que es un periodista ecuatoriano. No, soy abogado y defensor de los derechos humanos. Abogado, defensor de derechos humanos de víctimas en Ecuador. Sí, bueno, nuestra organización hace un monitoreo a varios países de Latinoamérica, entre ellos está Ecuador, y justamente estamos participando en este examen en el día de hoy, al día de ayer y de hoy, el 28 y 29 de octubre de 2024, el Estado se está sometiendo a este diálogo, como lo cataloga el comité, el diálogo para evaluar los derechos civiles y políticos en el Ecuador. Y entonces, de esos derechos civiles y políticos, ¿sobre cuál de ellos ustedes le ponen el acento? ¿Qué es lo que más les ha impresionado como presunta violación, digamos, de esos derechos? Sí, mira, hay una serie de violación de derechos humanos que el comité lo ha venido reflejando, y específicamente nosotros podemos decir en nuestro informe que, por ejemplo, llamamos la atención del comité con respecto a los estados de emergencia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desde enero hasta el día de hoy ha venido gobernando bajo decreto de estado de emergencia. Esto significa que se restringen derechos fundamentales, y estos estados de emergencia estarían violentando el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, a no ser sometido a tortura, las restricciones al libre tránsito. Es decir, hay una serie de derechos que al día de hoy, a través de estos decretos de emergencia, se ha venido restringiendo. Y una cosa importante que queremos añadir con respecto a los estados de emergencia es, uno, que el Estado, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha querido referir o justificar un estado de conflicto interno, conflicto armado interno, cuando la Corte Constitucional ha reiterado, en reiteradas sentencias, ha dicho que no existen tales elementos para justificar el estado de emergencia. Bueno, y entonces también hay otro panorama que en el debate se ha subrayado, que es la situación de personas detenidas. El Estado ha puesto en prisión a personas detenidas, una gran cantidad, y además con un mal tratamiento, potencialmente de tortura, de malos tratos. ¿Ustedes han podido advertir ese problema con respecto a las personas privadas de libertad? Sí, mira, el tema del sistema penitenciario en Ecuador está precario. Es un sistema que no garantiza ni protege los derechos humanos, que se ha agudizado en el gobierno del anterior presidente Guillermo Lasso, y con el actual presidente está en crisis el sistema penitenciario. Estamos hablando que existe hacinamiento en las celdas, estamos hablando que existe restricción de acceso a medicamentos a personas que tienen ITS, enfermedades de transmisión sexual. Estamos hablando que existe restricción de servicios básicos para los privados de libertad. A esto se le suma el no control que tienen los funcionarios penitenciarios, y esto evidencia que el tráfico de droga y el tráfico de armas dentro de las cárceles. En cuanto a los sectores sociales o de carácter de composición social del país, se dice que las poblaciones indígenas son bastante maltratadas por los órganos competentes del Estado. Y hay muchos problemas con respecto al derecho al aborto, que es un derecho reconocido por la ONU. O sea, estos dos aspectos, ¿cómo los perciben ustedes? Bueno, uno, que estamos hablando de un sistema político conservador que, si bien es cierto, prohíben o ponen traba al aborto, pero también ponen traba a las investigaciones por abuso sexual a los niños que han sido víctimas del clero o de orden religioso. Es decir, estamos viendo dos temas controversiales
religiosos justamente vinculados con el tema de la religión, con los temas dogmáticos, pero que son dos temas totalmente de violación de derechos humanos. Uno, que el Estado ecuatoriano tiene una deuda justicia en no investigar las violaciones de los niños en recintos religiosos, y lo otro es el tema del aborto, que es un tema que se tiene que abordar con madurez y como una política de Estado, especialmente en los casos extremos como el tema de la violación. Bien, yo creo que vamos finalizando. ¿Es algo que quieras agregar algo más, Asdrúbal? Bueno, mira, yo quiero agregar que la situación en Ecuador está cada día más grave. Estamos hablando que el país al día de hoy se está sometiendo a cortes eléctricos de 17 y 24 horas, y esto está afectando una serie de derechos humanos. El derecho a la educación, los estudiantes se les están restringiendo las clases porque no pueden ir a las escuelas, a las universidades. El derecho a la salud, los centros rurales que no tienen planta y no pueden buscar servicios, y muchas personas están comprometiendo la vida. Y el derecho al trabajo. Mira, unos elementos que queremos y que hemos resaltado aquí en Naciones Unidas es que los cortes prolongados de luz que está implementando el gobierno está llevando a muchas empresas a quiebra, y por ende muchas personas se están yendo al paro. Bien, Asdrúbal, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.